Vale, de acuerdo. Vale, de acuerdo. Pues bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Pues nada, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva cita con el videochat del Volcanumis. Esta semana ha estado cargada de un montón de cosas, bueno, un montón, más de lo habitual, ¿no? Por un lado, el domingo pasado hicimos el videochat de los bañales. Entre semana hicimos un directo hablando de las domus romanas. Esta vez lo hicimos a través de Instagram. Y bueno, y tras pocos días volvemos a hacer otro videochat. Y bueno, ya empezando con el tema, en Roma hay un par de sucesos en la historia que han sido explotados por Hollywood y por la literatura, además de Teutoburgo, por supuesto. Estos son, bueno, pues el de las legiones perdidas de Craso y el de la desaparición de la novena legión. Lo que pasa que el de la novena legión probablemente lo dejemos para otra ocasión, ¿vale? En este caso hablaremos solo del de las legiones perdidas de Craso. Y bueno, en un rato os contaré la versión más popular de este suceso, de la Legión de Craso, para a continuación examinarlo con lupa por nuestro invitado, que os lo voy a presentar ahora, ¿no? Nos acompaña Greco, conocido Greco para unos, para nosotros lo conocemos por Alex. Alex es youtuber, divulgador de la historia antigua y un estudioso del periodo clásico. Lo podéis encontrar por las redes sociales y también por YouTube. Su canal, como dice en su pestaña de información, está dedicado al videojuego de Total War, a juegos de estrategia e historia y también a hablar de historia antigua en base a las fuentes clásicas. También realiza buenos directos con personas relacionadas con el ámbito de la historia antigua. ¿Está todo bien, Alex? ¿Lo que he dicho? Todo correcto. Vale, Sí, todo bien. Dicho esto, vamos con el asunto de la Legión Perdida, ¿no? El de la Legión Perdida he usado como fuente para hablar un poco del tema popular de Javier Sanz, que fue de la Legión Perdida, ¿no? El artículo de qué fue de la Legión Perdida de Javier Sanz. Entonces, Marco Licinio Craso, en los últimos tiempos de la República, quería igualar en gloria a sus compañeros del triunvirato, ¿no? A Julio César y a Neo Pompeyo. Gloria que su inmensa fortuna no podía comprar. Entonces, la historia que os voy a contar tiene varias etapas. Desde a principio de junio del año 53 a.C., Craso, que era gobernador de Siria, habiéndose adentrado en el territorio parto, se vio las caras con Surena, ¿no? Con el general parto Surena. Si me equivoco, me corriges, Alex, que tú me parece que te conoces mucho mejor esta historia. Fue la famosa batalla de Carrae, o de Carras, ¿no? Conocida popularmente, en la actual Turquía, siendo Craso terriblemente derrotado. De esto hablan las cifras. 40.000 hombres batallaron con Craso, más o menos, y solo volvieron a salvo unos 6.000 hombres. Craso murió, esta anécdota del oro fundido tragado, y su hijo también. Al parecer murieron 20 millares de soldados romanos. Entonces, el mito comienza con el destino del resto de los efectivos. Parte pudieron ser esclavizados en minas, pero ¿y los demás? ¿Pudieron ser utilizados como efectivos militares en la zona de Bactria? Luego, la expedición, años más tarde, contra el rey Fraates, por parte de Marco Antonio, fue un desastre, con casi 10.000 bajas romanas. Augusto, por los años 20 a.C., consiguió intercambiar prisioneros, todos, algunos, los que intercambió y consiguió reunir las águilas perdidas. Entonces, a partir de aquí ya comienza la verdadera leyenda. Existe una historia china, del historiador chino Wang Wu, en la que unos soldados defienden la ciudad de Cixi en el 36 a.C. Perdonad mi pronunciación del chino, que no tengo ni idea, en el 36 a.C. Concretamente dice que en los confines de Xinjiang, el general Gan Yanshu tuvieron una liza con soldados experimentados y disciplinados, que tenían campamentos cuadrados de madera y que luchaban alineados y desplegados en una formación como de escamas de pescado, que recuerda al famoso testudo romano. Los chinos ganaron y deportaron a estos extraños soldados sobre el 5 después de Cristo. Atención a estas fechas, porque por un lado dice que los defienden en el 36 y luego que los deportaron en el 5 después de Cristo. O sea, cuidado, que hay mucho tiempo, ¿no? De una fecha a otra. En una ciudad cerca del desierto de Gobi, llamada Li Jian, nombre que al parecer era el que los chinos usaban para referirse al Imperio Romano. Más tarde, el lugar se llamó Jielu, que significa cautivo.
Y por último, hoy hay personas de rasgos europeos en la zona y con casi un 50% de coincidencia en análisis de ADN europeo. Así que sin más, esta es la teoría popular más extendida. Así pues, dejo que Alex, el cual ya ha tratado en su canal de YouTube y en su canal de Instagram el tema, nos hable aquí en este foro de este asunto. Así que bueno, todo tuyo, Alex. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. Y sí, efectivamente he tratado este tema básicamente un poco para desmontar el bulo, porque para mí esto no es más que un bulo. Y quizás podríamos comenzar por la parte china. En la parte china nosotros nos encontramos que allí en Licheng básicamente se ha montado toda una especie de aparatoso mecanismo por parte del Estado local para justificar que efectivamente habían legionarios allí, pero las cosas no calzan. O sea, como tú puedes ver, el tema de las fechas no calza por cuando lo vas leyendo, no te cuadra. Pero aparte de eso, hay cosas que ellos presentan como evidencia que no son evidencia, sino que son bulos. Por ejemplo, dicen que había una tumba con un hombre de rasgos europeos de 1,90. Y entonces dicen, mira, esto es evidencia de que aquí habían romanos, ¿no? Pero claro, los romanos de aquella época no medían 1,90, sino como 1,70 más o menos. Entonces ahí ya te das cuenta de cosas que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, también el hecho de que sea un enterramiento y que no haya sido cremado, porque los romanos se cremaban. Entonces, ¿qué tanto puede influenciar la costumbre local como para cambiar las propias, ¿no? Entonces son cosas que no, de alguna manera no terminan de calzar para las evidencias que da esta gente. Perdona, Alex, perdona. Bueno, si algo quiero apuntar, te podría ir interrumpiendo, ¿no? O incluso los que están escuchando, si hay algo que quieren aportar o lo que sea, pueden ir interrumpiendo. El tema de la cremación o del enterramiento, en esa época, ¿todos están cremados, los ciudadanos romanos? Mayoritariamente sí. Vale, Digamos, grupos no romanos, grupos no indoeuropeos son los que no se solían cremar. Por lo general, pues es lo más aceptado. Ahora bien, esa es parte de la evidencia, ¿no? Pero incluso cuando nos vayamos al propio texto, en el propio texto chino encontramos cosas que no calzan. Que no, o sea, para empezar, no vas a hacer un testudo. Ellos dicen que supuestamente las tropas romanas salen y como que empiezan a provocar a los contrarios, y entonces eso no tiene sentido. O sea, porque si los romanos hubiesen hecho un fuerte al estilo romano en el Extremo Oriente, el fuerte mismo es una plataforma de combate. O sea, no tienes que salir del fuerte. O sea, con quedar en el fuerte y tener todas las posiciones cubiertas ya basta y sobra para repeler cualquier enemigo. Porque el texto dice simplemente tenían campamentos romanos y, claro, ellos tenían el sé fuerte, pero parece como que si se desplegan en forma de escamas de pescados salen del fuerte, evidentemente. Sí, sí. Una cosa, dicen... puedes poner si quieres imágenes, ¿eh? Se pueden compartir imágenes por si lo necesitas, ¿eh? Si no, pues no pasa nada. Sí, no sé cómo se comparte imágenes en esta plataforma porque es primera vez que lo utilizo. Pues pero lo que quería utilizar era el texto en sí, ¿no? El texto que está en las memorias del Imperio Han. Y dice, más de 100 infantes con armaduras alineados a ambos lados de las puertas en una formación cerrada como las escamas de un pez practicaban ejercicios militares. O sea, más de 100, o sea, 50 por cada lado. También es raro, ¿no? Porque no tiene mucho sentido tampoco eso, ¿no? Entonces, en cuanto al texto, el texto chino no es revelador. La evidencia que presentan por el lado chino tampoco es reveladora. Ni siquiera reveladora, digamos que directamente es falsa. En el caso romano, los romanos básicamente nos dan la información de qué fue lo que pasó, lo que comentabas también en tu extracto, que básicamente ellos regresan a Roma en época de Augusto. ¿Por qué Augusto, cuando Octavio derrota a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actio, y al poco tiempo se inicia el Principado? A partir de ahí, Roma era la potencia dominante. Y entonces en el Imperio Parto habían disputas, habían facciones internas, y tanto una facción como la otra dentro del Imperio Parto piden a Octavio que sea el mediador. Y entonces allí es donde precisamente se solicita que vuelvan los prisioneros de guerra.
Y también hay otra cosa muy interesante, eso creo que lo comenta Floro, si no me equivoco, tengo de todas maneras las fuentes por acá, si quieres te comento también. Decía que había un sujeto, cuando estaba en la campaña de Antonio, que iba a caballo y les habla en latín, ¿no? Y evidentemente era uno de los supervivientes de la época de Craso, y básicamente le da unas instrucciones, ¿no? Entonces, es revelador eso porque, si bien es cierto que también las fuentes dicen de que los romanos sobrevivientes fueron llevados a la otra parte del Imperio Parto, igualmente esa otra parte del Imperio Parto no es frontera con el Imperio Chino. O sea, hay entre medio otros pueblos, los tocarios, ¿no? Los kuchan. Pero también esa evidencia que te plantea Floro te da a entender de que no todos fueron a parar a la parte más recóndita del imperio. O sea, probablemente algunos romanos quedaron quizá bajo el yugo de algunos señores del Imperio Esparto, algunos guerreros o generales importantes, y por eso es que tenía un caballo. No, un prisionero de guerra no le bajaron un caballo, a menos que haya tenido quizás un papel relevante, a menos que haya sido quizás alguien interesante para quien lo estaba controlando, ¿no? Y evidentemente hizo algo que probablemente no querían sus amos o sus captores, ¿no? Ir a darles noticia a las fuerzas de Marco Antonio. Entonces, yo creo que todo lo que se ha hecho básicamente con esto es que hay un desconocimiento de la fuente. La gente no conoce, por lo general, la fuente que habla acerca de ese parlamento que hay, ¿no? Que eso lo comenta Dion Casio en Historia Romana, libro 53, 33, 1 a 3, cuando dice cuando el propio Tiridates y los enviados de Fraates vinieron para acusarse mutuamente, él, Augusto, los remitió al Senado, y después, cuando el Senado le encomendó que sentenciara, no entregó a Tiridates a Fraates, aunque sí le devolvió a su hijo, a quien tenía porque el propio Fraates se lo había enviado, a cambio de la devolución de los prisioneros y de los estandartes legionarios capturados a raíz de las derrotas tanto de Craso como de Antonio. Y además de eso, nos encontramos otra fuente, que es el Res Gestae, el párrafo 26, que dice: vencidos los enemigos, obligué a los partos a restituir las insignias de 3 ejércitos romanos y a solicitar la amistad del pueblo romano. Repuso esas insignias al interior del templo de Marte Vengador. Y otra fuente, que es Velleio Paterculus, Historia Romana, libro 2, 91.1, dice, también digamos que verifica lo que también dice el Res Gestae. Entonces, lo más probable es que la gran mayoría, por no decir todos, regresaron al territorio romano. Claro, pero es una probabilidad, tampoco es una certeza. O sea, tampoco sabemos el porcentaje de esos romanos que estaban cautivos, estaban en las minas, estaban utilizados como auxiliares, ¿no? Porque también, así como los romanos usaban fuerzas auxiliares en sus ejércitos, también estos podían utilizar a estas fuerzas auxiliares romanas, los partos. Hubo un grupo muy grande de romanos que regresaron a Siria, cuando fue, creo que eran como 10.000, si no me equivoco, que regresaron a Siria, a Cilicia, después fueron supervivientes de la batalla. Se supone que estas fuerzas después se enrolarían en las fuerzas de Pompeyo, cuando Pompeyo fue a luchar contra César en Farsalia. Por lo tanto, es un grupo muy pequeño el que en teoría es capturado y apresado por los partos. Pero yo creo que la fuente es reveladora. O sea, yo creo que ya abogar por la tesis china no tiene ningún sentido, y más aún viendo las supuestas evidencias que presentan de la otra parte. Incluso los mismos sinólogos desmienten lo que dice esta gente de ese lugar de Liqian o Liqian. Y otra cosa muy interesante es que toda esta información que yo estoy compartiendo con ustedes acá, la contrasté en Baidu, en páginas de Baidu. Baidu es como el Google chino. O sea, ahí básicamente tienes que usar traductor para colocar las palabras en chino, y todo está en chino. Entonces tienes que ir traduciendo poco a poco. Y allí precisamente me acuerdo. Sí, hay un estudio, creo que era de 2011, no recuerdo bien la fecha, o 2007, me suena por ahí, donde básicamente se hacía el estudio genético, y no es que sean europeos esa gente que tiene esos rasgos, digamos, particulares, sino que son de un grupo previo, digamos que se remonta a la época de las primeras migraciones indoeuropeas.
y es un grupo que siempre ha estado en esa zona y está relacionado con los tocarios, precisamente, el Imperio Kuchan. Pero ese grupo que está en esa ciudad, ¿no? Que no sé si es Yilu, ¿no? La ciudad que se llama Cautivos. Ese grupo que dice hay bastante gente que tiene ese ADN, no sé qué, también coincide que en la zona, no solo en esa ciudad, sino que en la zona también está ese ADN. Sí, exactamente. Pero digamos a nivel histórico, porque la etnia dominante evidentemente es la sino-tibetana y mayormente Han. Pero lo importante es que en épocas históricas toda esa zona era habitada por estos pueblos que están muy emparentados con los tocarios. Muy bien. Vale, y luego otra pregunta. Antes has dicho que a estos romanos cautivos, unos fueron a Minas y luego otros los llevaron como al extremo del Imperio Parto, ¿no? Que tú dices que está, realmente hay otros pueblos entre el Imperio Parto y China, hay otros pueblos. Exactamente, ¿dónde estaba la frontera más oriental del Imperio Parto? Es Margiana. O sea, para situarnos un poco, pero actualmente, ¿qué sería? Margiana sería actualmente por ahí cerca del Caspio. Ah, vale. Vale, o sea que sí que está, pero está lejos. Bien al norte, sí. Pero ¿alguien va a decir algo? Yo quería comentar, no, que sería el este de Turkmenistán. Exactamente. Vale. Vale. Pero aún así son centenares de miles de kilómetros para la frontera china. Ahora bien, una cosa interesante es que toda la zona que está en el desierto de Taklamakan eran protectorados de los Han. Y de ahí es donde viene esa campaña que hacen y esa batalla donde sale todo este pseudo. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Andreu? Dice que Rubén está hablando, pero no A ver, yo tengo una pregunta. Carlos, a ver. Hace un tiempo con Jesús hicimos para Ocio Oculto un podcast sobre las legiones perdidas y tal. Y hubo un oyente que además Jesús acordará, porque es un oyente bastante activo, que nos preguntaba mucho sobre la Roma china, ¿no? Como que nos daba a entender que el Imperio Romano había llegado hasta China. Realmente este fue el único contacto, ¿no? O lo más cerca. No hubo contacto. No hubo ningún tipo de contacto, ni ningún tipo de transacción comercial, ni ningún tipo de trato. O sea, realmente no existió una Roma china. Esto que ha explicado Alex es todo lo cerca que pudo llegar hasta Roma de China, ¿no? Bueno, y también lo cerca que pudo llegar China de Roma, hay un viajero, no recuerdo el nombre ahora mismo, un hombre chino, evidentemente, que el tipo viaja hacia Occidente y entonces llega al territorio de los partos y le dice, no, mira, tienes que navegar no sé cuántos mares y está súper lejos y el tipo se devolvió y dijo, no los encontré, pero vi todo aquello, ¿no? También hubo un interés lo que pasa es que se sabía que en la otra parte del mundo había algo poderoso, algo importante, pero no se llegó a ser un parlamento oficial como tal. A mí me gusta imaginar, me gusta suponer incluso que probablemente en la zona de India habría algún contacto con gente china y gente romana, pero nada oficial. Básicamente por los contactos que había hacia la India por el periplo del mar Eritrio, que está, se puede consultar en internet muy fácilmente. Está completamente subido, es una página ya. Que a determinado momento del año, cuando las mareas son favorables, a través del mar Eritrio, o sea, el mar Rojo, se bajaba, se iba hacia Arabia, se bordeaba y se llegaba a la India. Y en la India había una cantidad de puertos donde se comerciaban diferentes cuestiones. Y la India, también tiene una importancia crucial para los chinos y es probable que allí también hubiera contacto, pero lo dicho, nada oficial y nada que pudiéramos de alguna manera agarrarnos como si fuera un clavo ardiente, ¿no? Para ir más allá. Claro, perdona, Alex.
Claro, a ver, evidentemente son muchos años de imperio, son muchos años de imperio chino, siglos y siglos. No hay nada oficial escrito de que realmente tuvieran un contacto directo, pero evidentemente, pues podemos pensar que algún contacto habría. O sea, a ver, se conocerían, por lo que dices tú, ¿no? Esos puertos de la India, de tal, o sea, algún contacto tendría que haber, pero no lo conocemos. Y como no lo conocemos, no podemos asegurar ni que sí ni que no. Y hay otra cosa que me parece muy, muy interesante, es la denominación, creo que es Liqian, si no me equivoco, que era un término que se utilizaba en China para referirse a Alejandría. Que la gente ha dicho, no, mira, es legión, pero no, en realidad el término como tal se usa para referirse a Alejandría. ¿Qué Alejandría? ¿La de Egipto? No, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque en época de Craso, la Alejandría de Egipto era del Imperio Ptolemaico. Entonces, no, por ahí no. Pero bueno, puede ser cualquier Alejandría la lejana quizás, ¿no? Cualquiera de estas, o quizás se refiere, o quizás no era solamente para Alejandría, sino para, digamos, ese mundo griego hacia occidente de China, que era precisamente por ahí donde hay una serie de valles que dan con el desierto de Taklamakan. Y en el desierto de Taklamakan se ha encontrado tela y se han encontrado evidencias, obviamente son telas con diseños y demás, e incluso hay un Hermes que evidencian ese contacto de griegos y etnias afines al imperio persa. Chino Han. Claro, esto que dices es muy interesante porque es verdad que eso que se ha dicho de que los chinos se referían al imperio romano, ¿no? Con lo de Yan, que tú has dicho que no, que se referían a lo que había más allá de esa Alejandría. Pero claro, todos tenemos en mente la Alejandría de Egipto, pero no, porque había muchas Alejandrías. Entonces, a lo mejor esta, como dices tú, estaba, pues, era la más oriental, la que estaba más oriental y a lo mejor se referían a esa, ¿no? Y ahí podríamos imaginar que yo creo que tiene mucho más sentido que el tema de romanos por allá, por lo que sabemos, ¿no? Y por las distancias y por las incongruencias que hay, que quizás había mercenarios griegos o quizás gente que había aprendido tácticas griegas, porque en las tácticas, lo de la falange fue abandonado gradualmente por las formaciones con escudos grandes, bien sea tureo o bien sea scutum romano, y o sea, no es tampoco la primera vez y la única que se usan escudos superpuestos, ¿no? Para protección de los infantes. También hay, incluso 5.000 años antes de Cristo, en Sumeria también se ven algunos, en arte también se ven escudos superpuestos, ¿no? Entonces, pudo haber sido cualquier otra gente la que en ese contexto en particular hace esa formación, porque sí, es verdad que a los chinos les llama la atención de que esos Xiongnu, porque están luchando contra los Xiongnu, que eran bárbaros de las estepas, para el concepto chino también, porque los chinos también tienen concepto de barbarie, no hacían eso, ¿no? Era otro tipo de combate muy diferente. Pero igualmente los chinos prevalecen en esa batalla porque incendian la chapuza esa de fortaleza que habían hecho y bueno, ganan la guerra, ¿no? Oye, ¿y qué sentido tiene? Porque claro, esto de las fechas, porque claro, si dices, no, mira, es que en el 36 antes de Cristo cuadra, ¿vale? Con Augusto, con tal, cuadra, porque bueno, al final que han pasado casi 30 años, ¿no? Pero coño, cuando llegamos al 5 después de Cristo, dices, a ver, o sea, si allí esa gente debían ser ancianos y estar medio muertos todos. O sea, claro, es que ya con este baile de fechas es que se va al garete muchas cosas. No sé, o sea, yo creo que leyendo un poco, claro, si lees rápido dices, bueno, pues más o menos, pero no. O sea, es como si estuviéramos hablando que se fueron en el año 60, en 1960, y en el año 2010, pues aparece. No puede ser. No puede ser. Claro, es que ese es el tema. Hay muchas incongruencias y claro, para la gente que no conoce, la gente que quizás todo lo raro le huele a chino, ¿no? Por decirlo de alguna manera divertida, este tipo de cosas le pueden fascinar, ¿no? Y eso es lo que ha echado mano algunos escritores. Yo hasta pienso mal, yo sospecho que quién quita que haya fondos allí de estos chinos, porque estos chinos se han esforzado, ¿eh? Han invertido mucho dinero en hacer unos edificios que son entre arquitectura china y pseudo arquitectura neoclásica o clásica.
y han metido pasta, ¿no? en toda su cuestión, porque obviamente quieren llamar al turismo. Incluso hay videos en internet donde se ven a autoridades de esa localidad con autoridades de Italia. Entonces, así como que, bueno, invitando autoridades de Italia para conseguir aquí el turismo, el dinero. Es la conspiración. La conspiración. La conspiración del dinero. Apuntado queda, apuntado queda. Sí, sí. Pero es muy... o sea, hay videos y hay imágenes, ¿no? Entonces uno da mucho para pensar, ¿no? Entonces, quizás estos escritores recibiendo paguitas de esa localidad. A ver si puedo... Bueno, si tenéis alguna pregunta, yo mientras voy a intentar ver si puedo compartir pantalla y buscar el tema de alguna imagen por la web de todo esto. Si quieres te comparto... A ver, ya, okay. Yo tengo algunas aportaciones que dar. Venga, a ver, Andreu, venga. Vale. A ver, complicado que esté en el coche, voy a intentarlo decir de una, pero será lo que se pueda. Estoy bastante de acuerdo en lo que comenta, ¿sale? Sobre el tema de que los chinos han creado mucha leyenda rosa, por decirlo de una forma. Y han intentado potenciar una región que no es muy productiva, atrayendo turistas con todo esto. Y creo que sí, que estás ahí correcto, que no tiene mucho fundamento, tanto como la tumba del romano que han encontrado, etcétera, no hay ningún fundamento. Es verdad. Y también creo que el tema de la ciudad, también creo que no es posible, porque no, aparte de que la ciudad tiene el topónimo de Aliyanda, o algo así, es como dicen a las ciudades de Alejandría, por eso viene el Licán. Yo creo que aunque hubiese llegado algún romano, no creo que hubiese sido suficiente para tener una influencia en la descendencia de ahí, de esa zona. Entonces, ya yendo a cosas que sí domino más, lo que sí es verdad es que a mí, el tema de las fechas que habéis comentado, sobre todo la última, no me cuadra para nada, de que estos romanos acabaron en el Imperio Han en el 5 después de Cristo, no me cuadra para nada, pero aparte es una zona donde las fechas y todo lo que tenemos en cuanto a contexto histórico bailan mucho, no tenemos apenas certezas, entonces intentar fechar cosas y sucesos y eventos en esa época es muy complicado, entonces tampoco nos tenemos que fichar de unas fechas, nos tenemos que fiar. Entonces, empezando por lo que comentas sobre el tema de las legiones que sean retornadas con Augusto. El otro día estuvimos calculando cuándo era la fecha donde eran retornadas esas legiones, que eran, si no recuerdo mal, en el 23 a.C. o 22. Entonces estamos hablando de 30 años. Yo dudo mucho, y aquí yo creo que también entra una parte de ¿cómo se llama? ¿Qué es sonar? Déjame pensar, ¿cómo lo digo? ¿cómo lo hace? Espérate, ¿qué pienso? No me sale la palabra. De propaganda romana, perdón. Yo pienso que hay una cierta propaganda romana, que tampoco podemos pensar que lo que dicen los romanos es completamente cierto, y puede haber propaganda de querer limpiar el expediente de lo que ha pasado. Sin embargo, si nos creemos que estos romanos están en el Extremo Oriente, es difícil que los 10.000 exactos o los que se fueron ahí volvieran intactos. Entonces, yo en ese aspecto, al igual que tampoco me fío de las fuentes chinas, como dices tú bien, porque no las interpretamos como toca, tampoco me fío muy bien de
las fuentes romanas, porque en este caso barren para casa. Dicho esto, aunque estuviesen en Antioquía de Margiana o en la Margiana, que aún está lejos del Imperio Han, también tenemos que contextualizar que en esa época, en esa zona, cuando está el apogeo del Imperio Kushan, antes están por ahí diversas migraciones. Entonces, no tenemos muy claro cuántas batallas hay, pero, por ejemplo, sabemos que los partos luchan contra los indoscitas en un par de veces, contra los grecobactrianos. Quiero decirte, los partos tienen otra frontera en la que también actúan y no tenemos mucha constancia de lo que hacen. Entonces, unos mercenarios romanos, como se podía considerar, podrían ser útiles. A la parte que lo mismo Han, y lo has dicho tú, sobre esa época, en su lucha con los Xiongnu, se extienden por todo lo que es el desierto del Taklamakan hasta el centro de Asia. Entonces, por ejemplo, no lo tengo claro porque no me lo he podido preparar, pero sí que hay una expedición de los Han en el 36, justo coincidiendo con Marco Antonio, que van al centro de Asia. Entonces, habría que ver también las idas y venidas de los Han en esa época para fecharlo y ver hasta qué punto pueden estar involucrados en las batallas por el centro de Asia. Dicho esto, yo también creo que las legiones las tropas que son descritas por los chinos tampoco tienen por qué ser los romanos. Y es bien que había otros pueblos que actúan con tácticas cerradas, con escudos largos, grandes, como dices. Con lo cual, yo, si bien no descartaría que pudiesen haber romanos involucrados en las luchas del centro de Asia, tampoco tenemos una prueba, pero tampoco tenemos ninguna forma de asegurar que no estuvieron ahí, teniendo en cuenta si el pasaje que nos cuentan que llegan a Antioquía de Margiana es cierto. Y así es un poco lo que pienso. No sé si puedes rebatirme alguna cosa o comentar al respecto. Bueno, yo creo que como hay un cúmulo de evidencias que se han falseado y que se han de alguna manera manipulado, yo creo que eso ya de por sí descarta cualquier otra hipótesis. La expedición del 36 es lo de la batalla de Sisi, que es precisamente donde se ve a estos más de 100 infantes que se forman afuera de la fortaleza. Yo con respecto a eso, lo que me inclina a pensar es que efectivamente las tropas romanas regresaron, los cautivos regresaron. Evidentemente algunos se habrán quedado por allí porque, qué sé yo, les acomodó, les gustó, ¿no? Fíjate que hay un caso de un español que se queda con los mayas, ¿no? Y cambia completamente su aspecto, se tatúa, se hace perforaciones y demás en época de la conquista en Mesoamérica. Eso también pudo pasar con los romanos, ¿no? De repente algún romano llegó allí y le acomodó el modo de vida persa. Y bueno, parto. Y también es importante mencionar que nosotros podemos quizás imaginar que tras la caída del Imperio Seleucida y el surgimiento del Imperio Parto hay como una especie de borrón y cuenta nueva. No es así. En el Imperio Parto vivió mucha gente griega, siguió viviendo mucha gente griega, igualmente que en el Imperio Kushan. Hay evidencia en monedas, que a ustedes les gustan bastante. Hay evidencia de que se usaba el griego como lengua franca. E incluso que nos gustan las monedas porque nos gusta la numismática, ¿eh? No porque seamos unos cerdos capitalistas, ¿eh? Bueno, alguno también. Sí. Entonces, claro, no hay un borrón y cuenta nueva, digamos, con el mundo mediterráneo. Por tanto, algunos romanos podían acomodarse en Oriente porque iban a encontrar cosas que le iban a ser familiares, ¿no? Incluso hay mitos persas que pasaron por un filtro griego, porque precisamente habían griegos allí que llegaron a los niveles más altos. Pero es tanta la evidencia que se ha manipulado para tratar de justificar que habían romanos allí que yo me decanto radicalmente a creer que no había. Porque me cuesta mucho pensar que quieran meterse más hacia Asia. En todo caso, tratarían de volver al Mediterráneo, más que ir a tierra. Porque ¿qué sentido?
¿Qué sentido tiene, qué sentido tiene que porque cuántos romanos eran, dice en el esto chino? ¿Cuánta cantidad de romanos había? 100, ¿no? Más de 100, sí. ¿Qué sentido tiene de que estos estuvieran allí en esa ciudad? ¿El qué? ¿Mandados por quién? ¿Por los partos? Es que no sé, no entiendo bien el objetivo. El pseudo dice que supuestamente fueron por los partos hacia la frontera, y entonces que de allí como que tuvieron contacto con nómadas y que los nómadas los llevaron más lejos aún. Porque, o sea, de hecho la batalla de Sisi es básicamente entre la frontera de Kirguistán y creo que la Federación Rusa, o bueno, no sé, no me aclara mucho el mapa, pero está más para el norte, ¿no? Entonces, y otra cosa que no tiene sentido también con la fuente es que esta gente, los que sacan de allí, de esa zona de Asia Central, y son llevados efectivamente para China profunda, para Liquian, esta gente no van a ser una ciudad por 100 personas. O sea, es verdad que los chinos, por ejemplo, solían coger a grupos y les hacían como una especie de distritos, ¿no? De barrios en algunos lugares. Pero por 100 no van a hacer eso. No funciona así el sistema chino. O sea, no da ni para aldea eso. O sea, es un número muy insignificante. Por eso yo tampoco creo en el tema de la ciudad. También hay que comentar una cosa, que la referencia al número en las fuentes chinas, más de 100, no significa literalmente más de 100, o sea, 100 unos pocos más, sino que usaban este número para describir unos centenares, que no es lo mismo. No, en realidad sí sería para más de 100, pero no centenares, sino más de 100, o sea, 120, 110, como tú quieras allí, pero no iban a dar más para allá. Te lo digo porque yo revisé yo revisé el texto en chino. Sí, yo revisé el texto en chino. Me puse a buscar el texto en chino y busqué traducción y busqué información en ese Baidu, que Baidu es como el Google de China, y me metí en muchas páginas para ver el consenso que había y todo de que ese número no da más de 120, más de 110, o sea, no son centenares. No es un número simbólico. Alex, una cosa, esto que me has pasado aquí de Instagram, que es para que ponga alguna imagen para que comparta alguna imagen del tema de China. O sea, sí, creo que te pasé. Sí, creo que te pasé el mapa. Ah, vale, pues espera, nada, sigue que voy a mirar esto, vale. A ver si lo puedo compartir. A ver. Vale, a ver. Sí, bueno, básicamente el mapa que te pasé se ve el Imperio Parto, que los chinos llamaban Anqi, y se ven otras regiones, por lo menos Kanyu, Dayuan, ¿no? Que es el Valle de Ferganá precisamente, Uzun, que son de los Isedones, el que aparecen mencionados por autores clásicos, ¿no? Eso es un poquito para que vale. Ese no era, creo que es otro. Voy a hacer anterior, que lo voy pasando. ¿El anterior? Bueno, ahí se ven los tureos. Sí. ¿Este no? Vale. Ahí está, exactamente. Ahí ustedes pueden ver los nombres que le daban los chinos a lugares conocidos, ¿no? Como lugares conocidos para nosotros por las fuentes clásicas. Por lo menos el Imperio Parto, los chinos llamaban Anji, ¿no? Que es el que aparece allí. Y fíjense la India, ¿no? El Imperio Chunga, India le decían Chengdu. Y esa es una información que yo no encontré, digamos, en páginas occidentales normales, comunes y corrientes, sino que me tocó buscarlo allá. De hecho, si detallan el mapa, se ve que todo está en chino, porque es un mapa chino, es un mapa sacado directamente de esos fondos, de esas fuentes. A mí lo que también eso es importante aclarar, o sea, no es que sean los chinos que están amparando el bulo, sino que son los chinos de ese lugar, de Lijian, los que quieren llamarlo a los turistas con los dinericos. Pero la academia china tiene consenso de que eso no tiene sentido. Pues espera, que no puedo entrar. Ahí. Espera. Bueno, ¿tenéis alguna otra pregunta para Alex? ¿O alguna aportación? No, solo puntualizar que sí que es verdad, yo estoy de acuerdo y creo que es difícil,
sea, no podemos reprobar que estuvieron ahí. No, yo me parece harto difícil, pero si tenemos en cuenta que están en Antioquía la Marciana, no me extrañaría que todos estos romanos fuesen empleados en el este, en alguna campaña contra los Kushan, o con algún potestad, algún jefe local del centro de Asia, del Valle del Ferganá o de toda esa zona, el Kanju, como has dicho. El Imperio Parto tenía un solo interés allí en esa frontera, y es que no entrara nada. Ese era su objetivo por parte de los partos. Yo creo que también por un tema de prejuicio cultural, a los romanos tampoco les interesaría andar con unos nómadas. En todo caso, yo creo que les atraería mucho más estar con los partos, por diferentes cuestiones, ¿no? El mundo nómada para el romano es extremadamente barbárico, más que el parto. El parto, por lo menos, se había convertido a la postre en una civilización urbana. En cambio, en el mundo escita, nómada, sármata, que también tienen muchas cosas en común con los Xiongnu, no vería yo ni de mercenarios a unos romanos. En todo caso, sería más gente de Oriente que había tenido contacto de alguna u otra manera con elementos militares grecorromanos, ¿no? De hecho, fíjate que la imagen que acabas de poner se ve precisamente ese tapiz, el tapiz de Sampul, donde se ve arte griego, se ve lo que parece ser un rey griego, y se ve un centauro arriba también. Centauro, sí, o sea, sí. Contacto con el mundo mediterráneo, el Taklamakan, en los protectorados Han, sí que había. Pero el romano ya me parece extremadamente rebuscado, y se entra mucho en suposiciones que no tienen indicios de los cuales uno pueda de forma científica trabajar, ¿no? Vale, ahí o sea que sí. Entonces, evidentemente, bueno, por lo que veo aquí en el mapa, aquí tenemos el Imperio Parto. Aquí tenemos la zona donde probablemente estuvieran los más alejados los griego-bactrianos, y todo esto estarían por aquí, ¿no? Por esta zona. Y aquí estaría el protectorado Han. El protectorado era como una especie de estados vasallos, o de, como has dicho, de nómadas, o esto exactamente, ¿qué sería? Porque esto es un protectorado de chinos. Sí, los protectorados Han en la mayoría de los casos son nómadas y ciudades de intercambio, fortalezas donde se reunían estos nómadas e intercambiaban. Y una cosa muy común es que se ve en Oriente es que los nómadas solían tener centros de comercio que también estaban vinculados con centros de enterramiento. Entonces era como que convergían en esos puntos. Y habían diferentes tipos de estados allí, habían reinos incluso, habían confederaciones tribales, o sea, había de todo. Y todo era muy influenciado por la cultura china, porque era un sitio de interés para los chinos. Los chinos querían que esa gente estuviera allí con tal de que se mantuvieran fuera los Xiongnu, porque el Xiongnu era el peor enemigo de los chinos. Vale. Bueno, pues a ver, yo creo que el tema de las legiones de Craso, si no tenéis ninguna pregunta más, tú, Alex, ¿tú crees que ya está todo dicho, o quieres decir alguna cosa más del tema de las legiones de Craso? Bueno, yo creo que donde está la información más precisa y más exacta, porque aquí lo que hicimos fue más que nada conversar, yo leí alguna fuente, sí. Pero está más ahí, como ven, en mi cuenta de Instagram, y también en mi canal hay un video donde está todo detallado, y es un video bastante largo. Vale. Entonces, si tienen dudas, pueden también ir allí y mirar. Sí. Bueno, y si tenéis aquí alguna pregunta sobre alguna cosa, pues es la oportunidad. Porque luego, si quieres, en el momento que aunque aún nos quedan 40 minutos, podemos adelantar un poco, o incluso hablar del tema de la novena legión, si te parece, ¿vale? Y así pues tocamos un tema diferente. Sí, podríamos hablar un poquito de la novena legión, pero lo cierto es que a mí me falta un poco de fuentes con respecto a eso, ¿vale? Bueno, no tengo preparado el material.
Pues hablamos un poco entre todos por encima, porque Ángel igual también quiere aportar, hay gente que quiere aportar sobre el tema y tal, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguna pregunta sobre las legiones de Craso? Andreu, Carlos, o alguna aportación, Ángel, que estás ahí escuchando, Ana Doblado, Rubén, Óscar, Petrus, Ana y Adrián, ¿alguna pregunta? Ángel. Ángel va a hablar. A ver. Ojo, que Ángel igual destruye China. A ver, espera, no sé qué he quitado aquí. A ver. Sí. Dejar de compartir, ya está, ya. A ver. Ángel, ¿estás por ahí? Bueno, pues como Ángel no da señal, pues vamos, si queréis, vamos a introducir un poco el tema de la novena legión, ¿vale? Y bueno, ya hablamos un poco sobre esto, ¿no? A ver, el tema de la novena legión, voy a hacer una introducción un poquito más breve, ¿vale? Se dice que en el año 122 después de Cristo, la novena legión hispana fue completamente aniquilada del mapa por un ejército de caledonios que estaba más allá del muro de Adrián. Bueno, en ese momento me parece que el muro de Adrián aún no estaba construido, pero estaba más allá en la zona de los caledonios, ¿no? Después de esto, ya no se sabe nada más, o sea, se sabe algo más, desapareció por completo. Es cierto lo que nos cuenta Hollywood sobre la total aniquilación de esta legión. Y bueno, para empezar, me gustaría lanzarle a Alex una pregunta y después proseguir por el asunto. ¿Cuál es el origen, si puedes, si te acuerdas, de esta legión y el papel que tiene al final en Britania? ¿Cómo acaba ahí esta novena legión? Sí, bueno, esta legión se forma en época tardorrepublicana, sé que tiene un papel en las guerras de César y dura también en época del Principado y finalmente termina en la conquista de Britania y creo que también está con Suetonio Paulino, si no me equivoco, en la rebelión de Boudica. Pero, o sea, básicamente con Agrícola también. Con Agrícola también. Ángel. Hola, Ángel. Qué bueno que apareció Ángel. Bueno, el problema está con la legión, es que hay un vacío, ¿no? Entonces, básicamente se asumió, los ingleses tan creativos, asumieron que había sido aniquilada la legión allí. Pero resulta que después se encontró epigrafía, que justamente eso es lo que quería encontrar para hablar con más propiedad, ¿no? En la zona de Holanda, o sea, en los limes del Rin, ahí posterior a la fecha que habían arrojado para la pseudo desaparición de la legión. Y sé también que luego se ve que la legión va para Oriente, pero ahí nuevamente me falta esa fuente epigráfica. Pero, o sea, digamos que la legión tiene diversas apariciones después de Britania. Sí vi también, hace tiempo, ¿no? Cuando tiene esta inquietud, que básicamente algunos suponían que se pudo haber disuelto, ¿no? O que la habrían directamente eliminado los propios romanos, ¿no? De, mira, disolvemos esta legión porque mandamos vexilaciones para uno y otro lado. Pero bueno, eso ya también entra en un terreno especulativo. Pero lo importante es que en Britania no se pierde porque hay epigrafía, que es la que me gustaría tener y que quisiera en un momento buscar y compartir con todos de forma como siempre suelo hacer, que la sitúa en otros lugares. Fíjate, aquí tengo yo un artículo de Sergio Alejo, ¿vale? Que nos dio una charla magistral sobre los pueblos del mar hace un tiempo. Que aquí hay propone la teoría de Marcos Ullá sobre la novena, que claro, allí hay un tema o sea, las pruebas numismáticas, ¿vale? Dicen que como no hay monedas a partir de tal fecha de esa legión, ¿vale? Pues es una prueba como que no, ya no existe, ¿no? Esa novena legión, que algo ocurrió. Y luego también dice que hay un rastro dejado por un tribuno laticlavio,
un tal Lucio Norbio Crispino, que desaparece de las fuentes en el año 121, poco antes de ese desastre, ¿no? Pero que luego vuelve a reaparecer en el 147 como legado de la Tercera Legión Augusta en África. O sea, otra prueba de que algo, evidentemente, ocurrió. Y luego también nos habla, esto realmente Marcus ya no sé dónde se lo saca, pero de algún lado lo debe sacar, ¿vale? Nos habla de que hubo unas revueltas de las tribus caledonias que fueron aplastadas poco antes de ese 122, que se mantuvo una relativa calma con los caledonios, pero que plantea la hipótesis de que por qué se volvió la zona tan caliente, tan beligerante, ¿no? ¿Por qué se vuelve de nuevo beligerante? Entonces, propone dos teorías. Una, que defiende que el emperador fue hasta allí al enterarse de la aniquilación de la legión, y la otra, que la situación de Adriano allí es precisamente lo que provoca que los caledonios se vuelvan a rebelar, ¿no? Y de hecho el autor dice que probablemente sea esta segunda opción más probable. Esa es la consecuencia de la visita sobre el terreno del emperador Adriano. Entonces, estos caledonios idearon un plan para hacer salir al legado y a la gente de la legión para renegociar los tratados de paz, demostrando que no había peligro, ¿vale? Y también los soldados, a los legionarios, pues, demostrar que había seguridad y todo. Y entonces, de repente, todos estos avanzaron sobre estos y los destrozaron, ¿no? O sea, es una teoría que exactamente no sé de dónde la saca. Igual Ángel, como conoce a Sergio y igual conoce a este hombre o lo ha leído, igual nos puede aclarar un poquito, o tú, si lo conoces, nos puedes aclarar un poco. Pero bueno, eso, al fin y al cabo fueron engañados por los caledonios y se vengaron de una batalla que se llama la batalla del Mons Graupius del año 84 después de Cristo, ¿vale? Entonces, no sé, ¿qué opinas de esto? Porque luego seguiré, luego hay más cosas, ¿no? Yo opino que si no tiene fuente clásica no tiene mucho valor. Bueno, ya, pero evidentemente algo pasó y este hombre, yo me imagino que se lo saca de algún lado. Soy más exagerado, no sé si me oís ahora. Sí, te oigo, te oímos. Yo soy más exagerado incluso que Alex. Aun teniendo fuentes clásicos, también hay que tomarse las cosas con mucho cuidado. Porque las fuentes clásicas son manipuladas por el emperador de turno por una razón de supervivencia, o sea, no por otra cosa. Con lo cual, muchísimas fuentes clásicas dicen lo que intentan decir probablemente. Algunas son honestas, otras no, pero todas están condicionadas con la época en la que viven, ¿no? A mí la Legión esta me da la sensación que es mi opinión personal, porque hubo un desplazamiento de la Sexta Victrix y esto no era muy normal en los tiempos de Adriano, que se cambiara una legión de castra, no era normal. Legión de castra, las legiones, muchas legiones que tenemos, por ejemplo, en los limes de renanos o en el Danubio, ¿no? Llevan ahí años y años y años, prácticamente de la época Flavia, ¿no? Se movió algo con la conquista de la Dacia, pero se quedaron allí mucho tiempo. No sé si esta legión se movió, fue por algo. Fue porque caledonios... Sí, en el 122 la Sexta Legión Victrix ocupó el puesto de la novena hispana. Además, los primeros años de Adriano. Adriano creo que es del 17, del 117, ¿no? Con lo cual... Y se aceleró el muro. El muro se aceleró a una velocidad vertiginosa. A mí me da la sensación de que fue un acto cobarde y sencillamente deshicieron la unión, la legión y ya está. Y empezaron a incorporar lo que fuera por algún otro sitio, ¿no? También es verdad que en esa época tenemos un concepto de que las legiones... Pero esto, Ángel, ¿un acto cobarde por qué? Hice una demotio memoriae de todas las vidas. A la legión derrotada, dices, ¿no? Vida, pero luego... También es cierto... pero luego esta legión vuelve a aparecer. Porque vuelve a aparecer, o sea... Vuelven a aparecer, hasta en Armenia ha aparecido, dicen, epigrafía de
de esta legión, ¿no? Bueno, son estos misterios que a veces el datar la epigrafía y el datar estas cosas son muy complicadas. Yo siempre voy con mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Para que la legión se mueva de allí, ¿no? Porque si la legión se mueve de allí, va a otro sitio. Estamos hablando de Marco Aurelio y Marco Aurelio ya no aparece. Bueno, yo con los ingleses también tengo mucho más cuidado, sobre todo si es novelista. No, pero no digo con los ingleses, digo que cuando ya empezamos a ver todas las guerras marcomanas, por ejemplo, y anteriormente con Lucio Vero, esta legión no aparece. Estamos hablando de finales de, Adriano, Lucio Vero o sea, que en estos pocos años la legión totalmente desaparece. Eso es muy raro. Cuando una legión hacía algo que no les interesaba, lo que hacían era deshacer la unidad e incorporar a estos hombres a otras unidades, ¿no? Y también hay que tener muy en cuenta también una cosa, que esta legión no estaría nunca entera. Las legiones de principios del siglo II. Se puede rehacer, ¿no? La legión. No, pero si no se trata de que se pueda rehacer. Estaban las vexilaciones, las banderas, las cohortes, que cuando había una movilización, cogían a 2 de una legión y iban para allá, a 2 de otra, 2 de otra, 2 de otra. Si había 3 movilizaciones, igual en ese campamento nos encontramos, que es la base de la legio de la novena hispánica, y teníamos 4 cohortes. Las demás no estaban de allí. No sé si nos entendemos, ¿no? ¿Dónde estaban? Pues porque yo conozco la primera itálica que está en Novae, porque la estudié para 1000 libros, y tenía como mucho 6 cohortes en el Castra. Todas las demás estaban fuera. También conozco, por ejemplo, la segunda Traiana Fortis, que es la que yo recreo, que estaba en Alejandría. Bueno, pues las cohortes, tenía cohortes en Nubia, tenía cohortes en Arabia Petra, y en el campamento había 4 cohortes o 5. O sea que y seguramente cuando había alguna guerra contra los judíos o alguna guerra contra los partos, próximamente ya sasánidas, también iban vexilatos de estas legiones, con lo cual encontrar algún muerto en algún sitio de la Audiatrix han encontrado tumbas, por ejemplo, ¿cómo se llaman los montes estos? Tigris, creo que son, en Turquía, que era el paso natural de las legiones cuando iban a luchar contra los sármatas, y así se han encontrado. Y la base suya siempre la tuvo en Panonia. Estos movimientos de tropas son muy complicados de saber, ¿no? Y si además yo creo que hay por parte de Adriano, en este caso, intención de ocultarlo, no lo vamos a saber nunca. Bueno, a mí lo que me llama la atención. Sigue, Ale, sigue. Sí, a mí lo que más me llama la atención es que, bueno, aquí buscando rapidito encontré justamente algunas evidencias epigráficas que dice: en la década de los 90 del siglo pasado se realizaron excavaciones arqueológicas en el Noviamagus Batavorum, actual, no sé cómo se dice en holandés, bueno, sí, es holandés, en Holanda. En ellas aparecieron diversos artículos que incluían sellos de baldosas y una medalla militar datados entre el 104 y el 120 después de Cristo y que llevan la datación Legio Hispana Novena. La primera reacción de los historiadores ingleses fue poner en duda primero la autenticidad y luego la datación de los hallazgos, claro, porque obviamente les inflama su corazón de bárbaro, ¿no? El que una legión romana haya sido... Esto es anterior a la destrucción de la legión, ¿no? Entre el 1 y el 120. Sí, exactamente. Por eso es que se entiende de que la legión no está desplegada en el momento en que se dice que se destruye, ¿no? Como tal. Con lo cual se entiende que si la legión fue desmovilizada o fue destruida o fue desaparecida por algún motivo, seguramente fue en Oriente. No hay que olvidar también que había un escenario de revuelta en Judea, ¿no? También había mucho frente en ese momento. Sí, pero hay un salto, ¿no? O sea, el problema, pero claro, en las demás legiones hay también saltos, o sea, pues decimos, no, es que hay un salto de la novena hasta tal, pero en las demás legiones se sabe que hay una continuidad, o también hay saltos en muchas legiones que igual en 50 años no se sabe nada y están aquí y luego están allá. ¿Eso también ocurre con otras legiones? Bueno, son varias legiones, siempre van a haber algunos saltos. Algunos serán mayores o menores, pero si nosotros atendemos, por ejemplo, lo que nos decía Ángel, que evidentemente sabe el tema, ¿tú piensas que algunas cohortes de la novena legión podían permanecer en Britania, otra cohorte podía estar allá en la zona de los Bátavos? Y quizás luego
aparecen luego en Oriente, ¿no? Porque también hay evidencia epigráfica en Oriente. Entonces, yo creo que lo que apunta a la evidencia es directo a la línea de flotación de la teoría de la cual los ingleses hicieron la novela esta en el siglo XX. Y me parece que es como un poco, no sé, también es como que basarse mucho en suposiciones para imaginar que efectivamente en Britania esta legión fue diezmada o lo que fuera. Sí, yo creo que incluso me atrevería a pensar más que eso sería hacia Oriente, dadas las características de la guerra en Oriente, la revuelta de los judíos y tantas otras cosas. Claro, aquí en el artículo las conclusiones que pone es que dice, bueno, no hay más monedas acuñadas, cierto, pero dice, lo que está claro es que las menciones posteriores a la legión son escasas, pero hay, o sea, no es que hay menciones, y siempre existe la posibilidad de que se rehiciese de nuevo con contingentes procedentes de otras legiones, y esto ya le sucedió tras ser prácticamente aniquilada en la revuelta de Boudica, o sea, es decir, que en la revuelta de Boudica fue rehecha con otras legiones en el año 61, reforzada con 2.000 legionarios provenientes del Limes germano, y entonces ambas teorías, tanto la de la aniquilación como la de la supervivencia, pueden coexistir, es decir, que pudo haber allí una aniquilación muy grande de la 9ª legión, no total, y el resto fueron incorporadas a otros lugares, ¿vale? Se rehicieron otras legiones con estas partes de legión. Que no fuera rehecha, evidentemente. Hay una cosa que yo también veo aquí y con la que soy bastante cuidadoso, y es con todo el tema de la cultura popular y el nacionalismo inglés o el nacionalismo anglosajón, en el que se tiende a pensar de que Britania era como una especie de territorio no romanizado del todo, y que Britania de alguna manera como que siempre estuvo resistiendo a Roma. Y eso es un poco disparate, porque si bien es cierto que hubo conflictos en la zona donde más tarde se hicieron los muros, todo el resto de la parte sur estuvo ampliamente romanizado. Los britanos estaban tan romanizados como los hispanos. Pero tanto, solo se salva un poco Gales, que por eso estaba allí la Victrix, la Victrix segunda, y los caledonios. Los britanos estaban romanizados. Después de Boudica no quedó un britano díscolo. Estaban tan romanizados los británicos que cuando sucedieron todos los hechos estos de los sajones que entraron, la inmensa mayoría de los britanos hicieron una diáspora, se fueron de Britania, y unos se fueron a Francia, a la Galia, y otros se vinieron a Hispania, al norte de Hispania, de los romanizados que estaban. No querían vivir con aquellos bárbaros. Te refieres al siglo V, ¿no, Ángel? Sí. Siglo V, siglo VI. Cuando los romanos los dejaron, que tuvieron que ir a defender la patria, los britanos se fueron todos. No quedó un britano. Bueno, alguno quedaría, claro, no se irían todos. Pero en lo que ahora es la parte de Britania, de Francia, y todo lo que ahora es Asturias, parte de Galicia, allí tuvimos en Hispania hubo un obispo britano hasta el siglo XIII, que era para defender a esta gente. O sea, que estaban muy romanizados. El tema de las banderas y de cómo se hacían las batallas. Antes habéis dicho lo de la Monte Grapius. Esto lo he estudiado para último libro. Y tiene en el Monte Grapius, Agrícola, tiene a la Legión Novena bastante enterita, ¿no? Pero tiene a la segunda Augusta, a la segunda Audiatrix, que estaba en Panonia, y a la 20ª Valeria Victrix. La Augusta y la Victrix sí que son de Britania, ¿no? Pero la Audiatrix no, son banderas, ¿no? Y tanto la Audiatrix como la Victrix, como la Augusta, en esa batalla lo que tienen son banderas. Y la única águila que había allí era la águila de la Hispania. Así eran los ejércitos romanos en esta época. Entonces, encontrar una epigrafía, por ejemplo, de la Audiatrix en Britania podía haber sido posible. Eso no quiere decir que allí estuviera la legión. Quiere decir que versificaciones, que banderas apoyaron a estos hombres. Y esto, cuando pasó también lo de Boudica, pasó exactamente lo mismo. Había, creo que coincidió con la guerra de los druidas, y había legiones a los mandos ahora no me sale, Paulino, ¿no? Sí, de Paulino, que fue el que fue allí, y luego pasó lo de Boudica y tuvo, bueno, un poquitín que rehacer, ¿no? Y a la Hispania, a la novena Hispania se recargaron, creo que fue, pues 4 cohortes, porque Cerial, que luego la lió por allí un poco, estaba allí, y con el ansia de intentar ayudar,
bueno, pues cometió un error, un fallo de cálculo y ya está, ¿no? Pero que así es como son las legiones. Así que encontrar una epigrafía o dos de un soldado concreto en una zona concreta no nos dice que la legión estuviera allí. Sí que nos dice que hombres de esa legión pasaron por allí. Aquí te he puesto otra imagen, Alex. Me parece que sí, es lo que decías, ¿no? Sí, esta es parte de la epigrafía y el enlace que te pasé exactamente. De ahí fue donde leí el fragmentillo antes. Exactamente. Sí, o sea, digamos que yo me aferro a negar estas cosas porque lo veo que lo tocó la novela y veo también esa idea, ¿no? De esa Britania súper bárbara de siempre que no se romanizó o que se romanizó poco, ¿no? Que ya lo venía comentando también Ángel, que en realidad estaba muy romanizado y digamos que se sumergen otra vez en la barbarie, pues, es cuando se hace el rescrito de Honorio, cuando se retiran de allí los contingentes romanos, que estaba Atila. Y luego además hay una idea también que parece como que a partir de esa zona del muro de Antonino, que parece como que no hubo romanos que llegaron hasta el final, y sí que hubo. Los romanos llegaron más de una vez hasta los confines de las islas. Lo que pasa es que por una razón o por otra no se llegó a culminar el asunto, pero llegaron. El concepto del IME romano es bastante transparente, bastante transitable. En tiempos de paz y en tiempos de guerra, sobre todo en tiempos de paz, evidentemente, ¿no? La gente iba hacia arriba y iba hacia abajo. La gente, siempre que tiene excedentes, comercia. Y comerciaba hacia arriba y comerciaba hacia abajo. Y había romanos viviendo a un lado y había pictos viviendo al otro. Hay que entender que no es una... Ahora, cuando había movilización y cuando había guerra y cuando había enfrentamientos, pues evidentemente la cosa se complicaba. Pero se pasaban años y años sin guerra. Y los soldados viviendo bien de soldados, y la gente comerciaba a un lado al otro. El Danubio se cruzaba de un lado hacia el otro, y el Rin. Y estas fronteras también se pasaban de un lado hacia el otro. A nadie le interesaba cerrar fronteras porque al fin y al cabo te estás estrangulando tú mismo. Sí, cuando pasa algo muy parecido a las fronteras actuales. En las fronteras actuales igualmente antes de viajar uno imagina que es algo un poco más sólido, pero en realidad la cantidad de gente que entra y sale en las fronteras es bastante numerosa. Hay mucha actividad. Incluso hay tratamientos especiales, ¿no? Para gente. Por ejemplo, aquí en la frontera de Perú y Chile, eventualmente uno puede tomar un taxi en Perú y el taxi tiene permiso para pasar por toda Arica y regresar a Perú sin problema. O sea, las fronteras siempre han sido dinámicas y solamente en momentos de guerra, de conflicto extremo es donde se enrarece y bueno, la cosa se complica como bien explicaba Ángel. Yo creo que es importante también aclarar el tema de esa idea, de ese romanticismo, ¿no? del bárbaro, asociado también a ese rechazo que se ve en buena parte del cine y de la cultura popular anglosajona, donde siempre se ve al romano como el villano, ¿no? Y tenemos un ejemplo reciente, no es anglosajón, es germánico, el de precisamente la batalla de Teutoburgo. Siempre prevalece esa idea que se origina en el siglo XIX, donde vemos que, por ejemplo, en Francia se hace una escultura de Vercingetorix, en Alemania de Arminio, en España de Viriato, en Inglaterra de Boudica. Si es tan fidedigna la serie, es muy fidedigna de lo que ocurrió. Los bárbaros eran pobrecitos que vivían ahí Eran Heidi, vivían en el poblado de Heidi y barrían las calles y se acariciaban. Era muy bonita, bárbaros. Yo soy un fan de esa serie. Oye, aprovechando la coyuntura, que tengo ahí un poco pocha y los críos están pidiendo ya para cenar y demás, y como mañana es día de cole, pues me tengo que retirar. Oye, oye, gracias, Carlos. Nada, interesantísimo todo. Un placer, Alex, verte en persona, no solo por los mensajes del grupo. Y eso, que muy interesante, ¿vale? Un abrazo a todos. Vale, hasta luego, Carlos. Pues no sabremos qué ha pasado con esta legión, pero sacar la sexta Victrix, que creo que estaba en Vetera,
en el frente germano. Mandarla allí es por alguna cosa, ¿no? Y que no haya ninguna prueba tampoco, porque hay mucha literatura, pero pruebas físicas de cuando matas a 5.000 hombres, hombre, algo dejan, ¿no? Tampoco se ha encontrado absolutamente nada. Con lo cual, bueno, yo sí que me creo que, en mi opinión personal, siempre digo lo mismo, no tengo ninguna fuente, pero conociendo el parecer romano, las pocas cortes que hubieran allí, por el motivo que fuera, el pueblo se levantó, hicieron algún alto cobarde, que la historia de la novena no es muy halagüeña, las cosas como son, porque en la batalla, por ejemplo, cuando hizo las campañas de Agrícola, en el séptimo año, que es el último, se hizo la batalla de Montegrapio, pero un año antes la pillaron por sorpresa a la novena y si no van a ayudarla también se la cargan. O sea que a la novena, cuidado también con el historial que tiene, ¿no? Y atrás con Boudica también le dieron caña. Estamos hablando de 30 años, después 30 años más, con lo cual yo creo que igual Adriano se cansó y dijo, se ha acabado ya. Aquí pongo esta. Lo que le da mala suerte es Britania, no la novena. Pues Britania. Sí, pero a la vez que si hubo Victory no tengo ningún problema, ni la segunda Augusta. Ya, pero eso, la hispana sí, la hispana en Britania no. Bueno, pero también vemos que en la mentalidad romana hay como una especie de, entre comillas, superstición, ¿no? Entonces quizás sea a una legión le pasa reiteradamente cosas malas o situaciones que son no muy buenas, se tiende a pensar de que tiene un mal signo. Bien, también. Una cosa tan vergonzosa que no hayan dicho, por ejemplo, Alex, que es que haya perdido, por ejemplo, el águila. Es tan vergüenza. En la época de Adriano, acabado de empezar ese imperio tan grande de Trajano, de conquistar la Dacia y, bueno, llegar hasta el mar, hasta el Pérsico, ¿no? Y te encuentras con que desde el punto de vista romano, unos bárbaros como los pictos te sacan una águila, ¿no? Vamos allá, la recuperamos y borramos la legión. Y no decimos nada, nos callamos la boca, porque es una vergüenza. Oye, una cosa, Ángel. Tan bestia como esta. Ángel, Adriano, no lo vamos a saber nunca, ¿eh? El tema de los viajes, ¿cuándo empezaron? Porque enseguida, a Britania fue... no sé si fue al tercer año o al segundo año y pico, ¿eh? No tardó mucho, 4 o 5 años tardó en llegar, no tardó mucho. Creo que Britania estaba ya por el 20... Se la pasó viajando Adriano. Sí, 20 y poco ya estaba en Britania. Lo digo que igual cogió un trauma, a lo mejor. Cogió un trauma, tenía una idea y dijo, no, vamos a los libres, los vamos a reforzar, vamos a mejorar aquí. En el 22, en el 122. El 22, en el 22 ya llegó allí, ¿no? A Britania, quiero decir que y fue a Britania, no fue a otro sitio, ¿no? Hombre, eso siempre había sido una zona un poquitín caliente, ¿no? Además, Britania, si nos vamos a ir a los severos, si nos vamos a ir hacia atrás, es una época, bueno, es un sitio que se gastó muchos recursos Roma y tampoco sacó mucho. Tenía allí 3 legiones fijas, que para lo que es Britania son muchas legiones, ¿eh? La verdad es que... Sí, pero es lo que hablamos una vez, que o lo que hablaste creo que lo hablaste en un podcast con Carlos de Miguel, que el tema de las legiones en Britania, si hubieran llegado hasta el final ya, si hubieran ahorrado allí, hubieran dejado una legión fija, a lo mejor, pues acaso como con la que dejaron al lado de los cántabros por el tema de las minas, y ya está. O sea, hay que gastar una de recursos. Sí, pero esto es un tema que ya le pasó a Julio César cuando hizo la guerra de la Galia. No estamos hablando de mucho atrás. Julio César hizo una operación de castigo sin intención de conquistar Britania porque no tenía suficientes hombres, pero eran siempre un apoyo de los galos. Entonces los galos solo tenían que atravesar y recibir apoyo de los britanos, en aquella época algún tipo de celta, porque ellos le llaman britanos porque era la isla británica, no por otra cosa, ¿no? Y entonces Julio César se encontró con ese problema, que es que iban y venían, no hay mucha distancia entre Britania y Francia. De hecho, allí Roma puso la clasis británica para controlar todo esto, ¿no? Y cuando perdió la clasis, que empezaron los francos y los sajones, sobre todo los francos, otra vez con barcos, todo el comercio de ese parte del Atlántico hundió la Galia prácticamente, ¿no? Con lo cual, Britania no era tanto en sí lo que era riqueza, sino que tácticamente era muy importante para asegurar esa paz del canal, ¿no? En mi opinión. Yo veo que Roma siempre busca de alguna manera tener
fronteras lo más lejos posible, los bárbaros, fronteras tranquilas exactamente, y lugares donde la geografía favoreciera. En la Galia era muy rica y valía la pena defenderla. Claro. A lo que iba es que las fronteras romanas por lo general siempre buscan favorecerse por la geografía, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Rin, tenemos el Danubio, y en el caso de Britania, bueno, se buscó un territorio que era más o menos, digamos, fácil de amurallar, y eso es el plan de Adriano. Yo lo veo más como algo, como una reacción práctica ante la solución de no querer ir más allá. ¿Y por qué Roma no quiere ir más allá? Porque no le renta. No le renta, ¿no? Es muy difícil también explicar, por ejemplo, cuando Paulino acabó con Boudica, que tenía allí un montón de legiones, ya había ido a la isla de los druidas y estaba preparado para ir a Ibernia, a la actual Irlanda, y se les ocurrió pasar. ¿No? Y probablemente hubieran hecho allí una escabechina, pero lo que dices tú, ¿qué había allí? ¿Qué riqueza podían sacar de allí? Probablemente sabían que no tenían riqueza y prefirieron ¿Qué es lo importante para mí? La Galia. La Galia tiene, la parte de las llanuras de la Galia, tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de agricultura extensiva. Y esto era muy importante. Y un clima favorable. Y un clima favorable, claro. En el norte del Rin no era así, no había agricultura extensiva, y en esas zonas de Britania tampoco. Hay en zonas de Britania que también se puede hacer agricultura extensiva, pero toda esa parte del norte, de las Highlands, no. Y claro, es muy complicado mantener allí tantos hombres, no. De hecho, al final abandonó. Y creo que también hay una movida con el tema del trigo, ¿no? Mover trigo, cereales a zonas muy húmedas, muy lluviosas, era más complicado también. Entonces eso dificultaba las líneas logísticas de las legiones. Las legiones conseguían los alimentos de tres maneras. Una era con la conquista, otra era sus propios recursos, y otra que Roma lo hacía mucho, era que los aliados le dieran alimento. Los reyes aliados, porque hubo muchos reyes aliados británicos, del norte, no tenían la capacidad de darle ese trigo, como los reyes aliados, por ejemplo, como Segestes, en la época de los germanos, o Bolocauro, que era otro rey germano, no tenían esa capacidad de alimentar las legiones, con lo cual todo el alimento que necesitaban las legiones tenía que venir del sur, y eso encarece mucho cualquier posición, y claro, es complicado. Tienes que tener unos excedentes y tienes que tener la capacidad de generar esos excedentes. En economías de mucha agricultura, economías en las cuales no hay vastas tierras para cultivar trigo, pues no te puedes mantener. Es todo muy caro. Sí. Bueno, pues si os parece, si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna aportación, que lo haga. ¿No? Vale, bueno, pues entonces ya, si os parece... a ver, no sé quién habla. Te iba a decir una cosa. ¿Cuál es tu teoría, Jesús? Yo ya he dicho mi teoría, que es totalmente personal y que no tengo ninguna manera de demostrarla. Es una hipótesis. Mi hipótesis es, allí había unos cuantos soldados, la liaron parda y Adriano llegó allí y dice, vosotros, que yo soy un emperador como Dios manda, como los dioses mandan, por ejemplo, vais a darme la primera vergüenza de mi mandado, borrón y cuenta nueva. Aquí no se sabe nada, no se sabe más de la ley novena. Y se ha acabado. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, era lo que hacían los romanos. Pero no tengo ninguna prueba, No, pero era, a ver, si la legión por cobardía o por lo que fuera, pues hacía el ridículo, hacía la vergüenza, pues Ale, yo me veo a Adriano. Ale, yo me veo a Adriano así con los vasos en jarra diciendo, ¿otra vez la novena? Estudiar la historia de la novena, ya veréis. Sí, y luego esos legionarios pues formarían parte de otras unidades, exacto. Y luego lo que pasa es que, claro, luego se menciona más adelante en otros lugares, ¿no? O sea, no termina allí la historia de la novena legión. Pero bueno, es que... Pero son todo hipótesis, Yo no creo que haya ningún dato, ni tan siquiera los de Armenia o tal, que se ha confirmado. Decir que una lápida es exactamente del año 131 enero, después es muy complicado. Es muy complicado. Por mucho que no quieran asegurar que sí, es muy complicado. Tiene que ser que ponga como en la moneda, ¿no?
Lo ponga como las monedas. En el 4º año de la patria protesta y es un soldado, no lo pone. Ya. Bueno, yo soy el que pone la mano al fuego por Roma. Yo creo que sí, que efectivamente la legión pasó allí, ningún emperador hizo nada deshonesto. Y también tomando en cuenta que hay legiones que efectivamente son desbandadas y aparecen en las fuentes, ¿no? Incluso hay otra cosa también, Alex, que es una cosa que yo no lo he visto en ningún lado, que es un cambio de nombre. Se ha acabado. También sí, puede pasar. Bueno, yo recuerdo que hay unas citas, creo que es en Dion Casio y no me acuerdo en qué otro autor, o como que Tácito también, donde Dion Casio, que menciona que Augusto desbandó unas legiones porque parece que estaban quejándose, ¿no? Que querían licencia, que querían esto, aquello, lo otro, y él, venga, licenciadas todas deshonrosamente. O sea, hay evidencia de cuando un emperador se fastidia y mira, ya, chao la legión entera. Entonces, por eso también me inclino más a las hipótesis que desmienten el caso britano y que la sitúan en otras partes. Pero además, a ver, yo apoyando un poco lo que dice Ángel de esa damnatio memoriae a la legión o tal, ese tribuno laticlavio que desaparece de la historia en ese momento, pero luego vuelve a reaparecer en la tercera legión Augusta de África. O sea, a ver, ahí también, pues hay una persona que desaparece y luego vuelve a aparecer. Parece como como dijo Carlos un día, que lo meten en la nevera y de repente luego aparece otra vez. Esto es muy normal, esto es muy normal en la historia de Roma. Muy normal, quiero decir, los hombres, que ha hecho algo significativo ese hombre. ¿Quién lo va a nombrar? Y también hay un caso de, o sea, en la misma legión se promovían los centuriones, ¿no? Tenían que pasar por varias cohortes antes de llegar a ese primo pilus. Entonces, asimismo, de repente por X circunstancias, un oficial de una legión puede pasar luego a otra y cumplir una función que se le encomendó en otro territorio diferente. O sea, no me parece algo extraordinario, sigue pasando hoy en día también. Bueno, pues chicos, ya son casi las 9, lo vamos a dejar aquí, hemos visto al final las 2, ¿vale? Es verdad que a lo mejor a novena te hubiera gustado prepararlo más y buscar más información, pero bueno, yo creo que ha sido interesante. La de caso lo hemos visto, yo creo que bastante completo, todo lo que queríamos ver, todo lo que queríamos, incluso hay alguien que ha aportado bastantes cosas y tal. Y luego la novena legión, pues hemos visto también la problemática, qué ha pasado, qué no ha pasado, cuáles son los problemas que hay con esta. Y bueno, hemos tenido a Alex. La única fuente que he leído yo, la única fuente que he leído hace un poquitín de es Dion Casio, ¿no? Y tampoco aclara nada. O sea, la deja de nombrar y se ha acabado. Pues sí, de la novena Dion Casio no aporta mucho. Lo que yo quería buscar cuando dije me hubiese gustado preparar algo de la novena eran los epigramas. Eso es lo que me hubiese gustado conseguir. Pero Dion Casio, no, yo sé que ahí no. Ara del mar. Ahí no aparece nada de eso. Bueno, pues chicos, ha sido bastante productivo. Tenía miedo, Alex, de que no aparecieras porque esta mañana te he hablado y como estás durmiendo, pues tal. Me hablé a las 3 de la mañana. Sí, claro, es que, a ver. Y me voy a las 6. Claro. Y luego, como no me contestabas, yo digo, va, ya está. Otro que me deja tirado. Otro como el Emilio del Río que me deja tirado. Bueno, pues nada, por lo general no dejo tirado. Lo que pasa es que por tema de horario, como que nos costó combinar y claro, cosas que pasan. Pues tienes que cambiar el horario y ya está. Prueba. Vale, cambias el horario y ya está. Lo haces coincidir como el nuestro y se ha acabado. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos los que habéis venido, ¿vale? Ya habéis estado aquí y a los que nos vais a ver en YouTube. Y nada, sin más, pues hasta otra ocasión. Ya sabes que estás en el grupo y formas parte de todo esto, ¿vale? Y nada, pues hasta otro día, hasta otro video chat. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale. Finalizar.